comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayere Freund, vos macht ihr, vos herzig bayayir, vos herzig bayayir. Mucho tiempo que no nos veíamos, queridos amigos. ¿Nos extrañaste, Itzi? Sí, un montón, pero bueno, el domingo pasado me dejaron solo, Alain, pero como dice el dicho en Yiddish, Alain is in Shumer rein. Y Lucas, vos herzig, vos tampoco estuviste. No, vos no estuviste y te enteraste de que no estuve. No, pero me enteré de casi todo. No, realmente Lucas tenía un compromiso familiar y yo tuve que representar al Ivo en una ceremonia que se hizo en el cementerio de Tablada. Digamos para los Shloishim, fueron 2 meses, 3 meses después, pero fueron la ceremonia para un querido amigo del Ivo, don Adolfo Smolars, uno de los grandes mecenas protectores de la Fundación Ivo, que legó su colección completa de 15 cuadros únicos de Minkowski para el Museo Minkowski del Ivo. Así que yo hablé en yiddish y en castellano frente al Keiber del querido amigo, porque fue un amigo, Shah Stil Anadvn, y un amigo del Ivo. Así que estuvimos ausentes por ese motivo y vamos al Retenish. Un par de programas no hicimos Retenish y la gente protestó. Y como la gente protestó, sí. No, hay gente que dice, no me lo hacen a propósito, no hacen más el reto, ni sé qué pasa. Y entonces, como la gente lloraba por el Retenish, elegí un tema apropiado para la ocasión. Y es Ashot Dainetrer. Una lástima que lloren. Que en realidad es un tango. Y vamos a ver, Tayere Javeiri, si tienen el coraje de adivinar quién canta. Lo pueden hacer al chat de Fundación Ivo, donde están escuchando Dinaye y Dice Yo, al Shmues Kestel, o al WhatsApp y solo WhatsApp, que creo que tenemos una placa del WhatsApp. Que manden al Shmues Kestel. Solo Shmues es verdad, porque Lucas, estamos con problemas de telefonista. Y así es. Lucas Bisguerech. Parece que las vacaciones le hizo muy bien a Lucas. Así que, ¡opa! O algo se te quedó a vos en Tablada, no sé. Las dos cosas. Así que vamos a comenzar con el Retenish de nuestro programa número 10 del 2022, del 3 de abril, en los 30 años de Dinaye y Dice Yo, con este Retenish. ¿Quién canta? Adelante, Lucas. Wenn es befallen mich Tränen, wenn's presst mein Brust an Gewein, will ich, man soll mir nicht stören, dann will ich bleiben allein. Ich denk noch a Dreist, Wort a Zarten,
will dann, wo's Einsamkeit heißt. Es bleibt mir nur schweigen und warten, du's ist mein einziger Preis. Schweig, sie ist a Schut deine Tränen, sie wird keiner nicht hören, man versteht nicht deine Pein. Bleib, als dein Zar wird nicht teuren, best noch häufig und treuren, in die wirst glücklich sein. Hoff, best nicht sein und gestoßen, in mit bliehender Reusen, wird baziert sein dein Weg. Dann wird mir freiliche Klangen, find die Liebesgesangen, mein schwer treuer Weg. So will sich von der Liebe genießen, fremd ist vor mir dus Gefühl. Ich wart auf dem Kuhlem, dem Süßen, wart mit Geduld in der Still. Glaub, als nicht alles ist verloren, sie müssen noch die sind in der Schein. Es kenne sein aus fin geboren, muss ich nur im glücklich sein. Schweig, sie ist a Schut deine Tränen, sie wird keiner nicht hören, man versteht nicht deine Pein. Bleib, als dein Zar wird nicht teuren, best noch häufig und treuren, in die wirst glücklich sein. Hoff, best nicht sein aufgestoßen, in mit bliehender Reusen, wird baziert sein deine Weg. Dann wird mir freiliche Klangen, find die Liebesgesangen, mein schwer treuer Weg. Y ya Shoshana Balaban acierta, no puede fallar. No, pero no es Ya, difícil. nah. Hay que afinar el oído. Hay que No. afinar el geher, no oyer. Oyer es esto, geher, dos geher. Y hay amigos de Montevideo que saludan, Aida Bodobos y Reis, asaj. Pero me En acaba de... Yiddish se dice ite, vodovos. Ite, es verdad. Ite. Y ella escribe Ite Bodobos por Montevideo. Ite. Ite. Me llegó recién, en este instante, una comunicación de Miami que murió José Vichelevsky. Itzi, vos seguramente te acordás de los Vichel Brothers. Sí, no solo eso, yo conocí quienes estudiamos, que no tiene que ver con él como Hasan, pero vos y yo conocimos a su sobrino que vive en Israel, el doctor Isidoro Vichelevsky. Y él me lo comunicó. Así es. Él me lo comunicó, que recién, hace 8 horas, falleció uno de los... No tengo el material a mano. Prometo para la semana que viene buscar en nuestro archivo material de los Vichel Brothers, que fueron una versión de las Barry Sisters como hombre. Pero cabe aclarar también que el Hasan Vichelevsky empezó su carrera como Hasan en Argentina. Totalmente, claro que sí, claro que sí.
Richard Tucker empezó su carrera como Haydn y llegó al Carnegie Hall. Así que realmente a Farlust, bueno, es una generación. Leavdil se encuentra en Buenos Aires. Lucas, ¿vos tomaste algún curso en Israel con el doctor Berl Kotlerman? Berl Kotlerman es el profesor de Yiddish en Bar Ilan. Fue el que organizó y trabaja para que la Knesset apruebe Yiddish como idioma nacional y está en una visita de investigación en la Argentina y ya lo vamos a traer al programa y vamos a organizar quizá algún encuentro presencial para los yiddish parlantes de Buenos Aires. Así que vayan preparándose para el encuentro con Berl Kotlerman, a Jiddischer Schreiber, a Junger Jiddischer Professor, y Mirvelnanoe. Punkt. Nosotros vamos a reunirnos por ahora vía Zoom, y como dice un querido integrante de Die Neue Jiddische Show, Verschraapt, 19 de abril, una fecha que no van a poder olvidar. Vamos a hacer la actividad vía Zoom del Seder, encuentro de Pesach y el acto de recordación del levantamiento del gueto de Varsovia. Realmente el 9 de abril, el 19 de abril es la fecha. Así fue, justamente la noche de Pesach estalló el Neustadt. Así es. Pero Marek Edelman me contó durante su visita a Buenos Aires por qué los estaban esperando con bombos, platillos, bombas y molotov a los nazis, porque una prostituta judía, de la cual tengo el nombre, salió del gueto a trabajar y ella traía la información de los grandes generales. Por eso los esperaron el 19 de abril. Y Marek Edelman, que falleciera hace unos años, fue el último comandante, tenía 18, 19 años durante el levantamiento del gueto de Varsovia. Así que Berl Kotlerman, Seder del 19 de abril, y vamos a celebrar un cumpleaños. Porque el 25 de marzo cumplió 86 años un argentino famoso, Giora Feidman. En realidad, el artífice de la música klezmer en el mundo. Gracias a Giora, que hace más de 50, 60 años trasladó su clarinete al mundo, pudo comenzar el revival de la música klezmer. Y qué mejor que celebrar el cumpleaños de Giora con un tema musical interpretado por Giora. Así que como estamos contentos con sus 86 años, Giora toca un Freilich para nosotros. Adelante.
Nos escribe Claudio Colosimo que no puede venir a los encuentros del Ivo porque vive lejos. No solo que vive lejos, vive en otro país, Brasil, si no me equivoco. Vamos a pensar, Claudio, si vamos a poder transmitir las actividades también por vía Zoom. Porque realmente nos están escuchando y viendo muchos amigos de todo el mundo que también asisten a los cursos del Ivo. Y hay muchos cursos para la gente de Buenos Aires, de toda la Argentina y de todo el mundo. Hay cursos, Itzi. Oh, hoy sí hay cursos. Primero están los cursos tradicionales. Lucas, tenemos una peliculita. Tenemos. Guita aquí. Hemos. Schwartz, adelante. Toire. Miren. Bárbaro. No, anoten la dirección. cursos@ivo.org.ar. Así es, y usted entra ahí, primero, y no solo se inscribe, también puede recibir toda la información de los docentes, los cursos, los horarios, pero también, si me permitís, Abraham, vamos a contarle a nuestros amigos que esta semana, que para nosotros aquí en Israel ya empezó la semana, obviamente. Para nosotros también. Esta. Sí, pero iré a tornar los lunes recién. Nosotros acá ya estamos trabajando. Empiezan 2 cursos nuevos que son para quienes tienen un cierto nivel de Yiddish. Y Lucas, ¿tenemos placa de eso? ¿O usted no que saca? Zoom, pero vamos a empezar. Empecemos con los cursos. Ok. Entonces, empiezan 2 cursos nuevos. Ustedes disculpen, lo voy a leer porque me tengo que poner los Shpakulin para leer, porque algún día nos puede explicar, profesor, en fin, ¿de dónde viene Shpakulin? Del latín, espéculo. Polaco, latín. Shpakul. Sí. Especuló demasiado con el misterio. ¿No? Bueno, empezamos entonces, digo así, los 2 cursos nuevos que empiezan, más allá de los viejos que ya vieron, viejos cursos. Pero hay todavía posibilidad de inscribirse a los cursos de principiantes intermedios. Empiezan los avanzados, sí. Y tenemos así, el 5 de abril empieza un curso sobre la relación entre el pueblo judío y el trabajo agrícola, que va a ser muy interesante. ¿Quién lo va a dictar este? Estamos buscando un Lady Geyer. Ok. Yo tengo la leve impresión de que sé quién es, pero vamos a ver. Conmigo. No hay misterios. No. Y el 6 de abril empieza otro curso sobre textos clásicos de la literatura yiddish que describen, es un tema que a usted le apasiona, Lichtenberg, que describen los barrios bajos de las grandes ciudades
como Lodge y Barge a principios del siglo XX, y se va a contar todo tipo de maices y lo dejamos ahí. La realidad es que vamos a aprender la mala palabra y lenguaje de ladrones y prostitutas. Unterweltsprache. Henschkelosch. Interesante, interesante. Sí, solo decir que hay que aprender el lenguaje, no aprender la profesión. No. Venís by Gott in the hand. No sabemos. Pero vamos a inaugurar, queridos amigos, un Sprachwinkel, que lo hacemos esporádicamente, pero nuestros oyentes pueden comunicarse a los medios de comunicación que ustedes tienen, el chat, el Sprach, un mail, a cursos. Si quieren saber qué significa una palabra en yiddish, si quieren saber cómo se dice en yiddish, alguna palabra que escucharon cuando eran chicos. Por ejemplo, me preguntaron, ¿cuál es la bruje sobre el aceite? Y yo me rompí la cabeza. No hay un bruje sobre el aceite. Pero después me di cuenta que después de un viaje o de algún problema, el Zeide decía "Men darf benchen Gäumel", y él registró "Men darf benchen Bäumel". Y benchen Gäumel es una tfile, un rezo, una bendición que se dice después de un viaje largo o después cuando uno salió de un conflicto o un problema serio. Bueno, bien que entendió Medaf Benchen Boimel, se deben decir el aceite desde Goimel, y no entendió Medaf Benchen Goilem, que eso habría sido un poco más grave. También, pero Goilem, el Goilem lo difundió Borges también. Pero Sí, está bien. Pero, por ejemplo, Lucas, Varéniques. ¿Qué es Varéniques? Hoy, Varénicas. Que esa es una delicia, sobre todo cuando lo preparo yo. ¿De dónde nos vienen, sabes? Sí, ¿la comida o viene de acá de La comida, olla? primero la comida. La comida. Primero en un comienzo fue la comida, no hubo verbo. Pero es algo llamativo Varénique porque la palabra Varénique viene del ucraniano. Y justo el yiddish, que tiene muchos términos eslavos, no tiene tantos términos que vengan del ucraniano. La inmensa mayoría de los términos eslavos, de origen eslavo, del yiddish, llegan desde el polaco. Y en menor medida del ruso. Antiguamente hay algunas palabras bastante viejas, como gorgl, que en principio podrían venir del checo, de un tiempo muy lejano, pero no tantas del ucraniano. Y Varénique viene del ucraniano. El verbo variti en ucraniano es cocinar. Hervir. Hervir y cocinar. Sí. Y entonces vareni es lo que es hervido. Y entonces es comida hervida. Y también es interesante por qué hay tan pocos términos del ucraniano en el yiddish. Ahora que Ucrania está en boca de todo el mundo, es porque mientras la población judía durante muchos siglos viviendo en el territorio de la actual Ucrania, se vinculaba, el vínculo que tenía con la población no judía era sobre todo con las autoridades, y las autoridades hablaban ruso, no hablaban ucraniano. El ucraniano era la lengua popular de las grandes masas que vivían sobre todo en el campo, con quienes la población judía tenía menos contacto. Leavdil, latín culto y latín vulgar. Algo por el estilo, entonces se hablaba ruso con las autoridades o polaco, y mucho menos ucraniano. Por eso tampoco es tan común que quienes tengan familiares que vengan de la zona de Ucrania, que hayan venido a comienzo del siglo pasado, de la zona de Ucrania, por lo general no hablaban ucraniano. Si hablaban otra lengua, hablaban ruso o hablaban alemán cuando vivían en una zona que había sido parte del Imperio Austrohúngaro. Y por eso hay muy poquitos términos del ruso provenientes del ucraniano, pero bueno, Varénique es uno. Muchos dicen, es lo que los polacos le dicen pierogi.
Sí, mucho viene del polaco, pero justo Varenike no viene del... Que la receta la trajimos de China con el té. Oh, yo. Sí, son como Sí. los guantán. Guantán es pero ellos, los creples de ellos son con cerdo, nosotros con crepelfleisch, con carne molida. Ahora, Sí, eso sí. Lucas y Abraham y a toda nuestra audiencia, que yo cada vez que voy a comprar Varenike tengo una discusión en los supermercados, porque acá ponen crepalej de papa. No dicen Es un absurdo, ¿no? porque crepelfleisch es carne molida. Yes. Así es. Y después, Lo- el debate interesante que también, bueno, ahí yo pensé que iba a ser por el plural, porque uno, dicen Varenik. Varenik. ¿Sí? No existe Varenike. O sea, o es No. un Varenik o son Varenikes. Así Lo mismo que pasa es. con Knish y Knishes. Knishes, así es. Lucas, Bueno, te voy así que, a aprieto, perdón. sí, En la receta original que viene de Ucrania, ¿viene con chivale frito? sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Mm. Es el componente de los vareniques o un varenik tiene harina, agua, papa, cebolla frita, adentro y afuera. Tenemos en cuenta que la papa, que es fundamental, llegó después de que España empezara a colonizar América. No se Anteriormente, comían vareniques hasta después del descubrimiento de América. o se comían vacíos, no sé. No. No se comía. Como receta no existía. Así que en las formas de comunicación que ustedes tienen, info@ivo.org.ar, el Shmueskest, cursos@ivo.org, o en la página de Facebook de Fundación Ivo. Si usted quiere hacer alguna consulta lingüística, nos acerca sus inquietudes. Y como Y hace una cosa, sí, no tengan miedo, porque es muy común, calculo que a vos, Abraham, te pasa aún más que a mí, porque tenés algunos años más que yo, la consulta de esto que decía de mi familia, ¿es Yiddish de verdad o era un invento de mi familia? Hay una fantasía exacto. de que las familias, no sé, se la pasaban inventando palabras, no tenían mejor otra cosa que hacer que crear palabras, ¿no? Pero en la familia se jugaba al teléfono roto y de Goimel is geworden Boimel. Pero no importa, vamos a jugar consultas y vamos a comentar algo muy interesante. Todos sabemos qué es en la Argentina y en algunos países latinoamericanos el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, donde se hacen bromas y se carga a la gente. El 28 de diciembre, el equivalente al 28 de diciembre en Europa era Primo Aprilis, el 1 de abril. Yiddish Otobger rescató un dicho y es dem 1. April fiert men dem Narr wo men will. El día de los tontos, nemen auf den Zimbel, cargar, es 1 de abril. Y Primo Aprilis en el mundo académico, en los gimnasios, en las escuelas secundarias, se podía cargar a los maestros y profesores, así como nuestros Yidden cargaban al Rosh Yeshive Purim. Para el judío tradicional, Purim era un equivalente a Primo Aprilis. Sí. Dos cosas. Uno, acá hay algunas Hasiduyot, no todas, pero algunas, en especial. Son grupos de Hasid que no toman las mismas tradiciones. No, pero en el Purim Spiel
la sátira de Purim está centrada en lo que vos decías. En El cargar- Purim Rov, el Purim Rov. Así es. Cargar, el rabino de Purim es un estudiante aventajado que imitaba al Rebbe enseñando. Acá hay algunas Hasiduyot que lo siguen haciendo, y también quería agregarle a nuestros seguidores en todas las redes que aquí en Israel también el 1 de abril se adoptó como el día de las bromas. Porque los Ashkenazim lo trajeron de Europa. Bueno, entonces el Sprachkestel, el Sprachwinkel está abierto y Itzik, prepárate que te voy a hacer preguntas sobre Israel después de este tema musical que vamos a comentar después. Porque Afn Pripyat, ¿qué es Afn Pripyat? Han escuchado 20.000 versiones de Afn Pripyat. Pero esta es una grabación de un concierto al cual tuve la gran fortuna de asistir hace muchos años. 2007 me parece, 2007. Y son los hermanos Livnat. ¿Te suena el apellido Livnat? Hablamos después, Itzik, y vamos a esta versión moderna, porque los hermanos Livnat es un dúo de jazz moderno. Lo miré y después lo comentamos, Itzik. Auf in Pripyatschik brennt a Feuer und nicht du bist heiß und der Rebbe lernt kleine Kinderlech dem Aleph Beis und der Rebbe lernt kleine Kinderlech dem Aleph Beis sagt she kinderlech gedenkt she tayre was ihr lernt sagt she noch amol und tak noch amol kometz Aleph sagt she noch amol tak noch amol kometz Aleph Thank you.
אז ihr wird kinderlich älter werden, wird ihr allein verstehen, wie verliehen die Oasis liegen Tränen, wie viel gewähnt, wie verliehen die Oasis liegen Tränen, wie viel gewähnt. Sagt sie Kinderlein, wer soll sein? Sagt sie noch einmal, und da kann noch einmal começar vor. Sagt sie noch einmal, und da kann noch einmal começar. Aleph O. Thank you. Bueno, no, Itzikl, ¿qué te parecieron Aviv y Arik Livnat? Hijos de Limor Livnat. ¿Quién es Limor Livnat? Primero, el apellido Livnat es un apellido, no solo la madre, la abuela interpretó el himno del Etzel. Etzel, Herut, Irgun. Una de las organizaciones previa a la creación del Estado, junto con la Haganah y el Palmaj y el Irgun. Y el Leji, perdón. Ahora. Y hablaban yiddish. Sí. Es más, en algunas veces cuando no querían que los ingleses, había algunas claves que se pasaban en yiddish. Limor Livnat fue una importante dirigente dentro del Likud, primero dentro del Heirut y después del Likud. Fue miembro de la Knesset durante muchos años, ocupó muchos cargos en los gobiernos del Likud. Su último cargo, quizás el más importante que ocupó, fue el Ministerio de Educación, donde alguien me contó, Abraham, que tuvo alguna participación muy importante con el tema del Yiddish en la Knesset. Ahora quiero decir... Con Dov Shilansky. Así es. Con Dov Shilansky. Sí, yo me encontré con Dov Shilansky en Montevideo en un congreso. Y ahí... Dov Shilansky era el presidente de la Knesset. Sí. Ahora, ¿qué es lo interesante de este asunto? Y ahora me imagino que me das el pie para parte del informe político. Totalmente. Hubo un rompimiento de lo que se llamaban los príncipes del Likud, de los históricos. Perdón, pero aclaremos que son los hijos de Limor Livnat. Y los Einikler, de una de las primeras mujeres con participación activa al lado de Menachem Begin. Exactamente. Y que también cabe aclarar, algún día, Abraham, haremos un programa sobre eso, de la participación de la mujer, tanto en la Haganah, en el Etzel, en el Leji, en el... Seguro. Y sobre el Yiddish en la dirigencia de Heirut, del revisionismo. Exactamente. Escuchame, Jabotín, creo que vos tenés una grabación. Yo ya pasé alguna vez. No estaría mal volver a recordarlo, escuchar a Jabotinsky hablando en yiddish. Que los mejores oradores de barricada, perdón que me salga, todos los movimientos políticos tenían oradores de barricada. La gente de Ahdut Avodah, los Linkepoiletzion, tenían a Zrubovic, pero que era un orador de barricada típico. Jabotinsky era un orador de barricada. Begin hereda, con un estilo mucho más académico. Era un orador de barricada académico.
habíamos empezado a decir que muchos de los que eran históricos dirigentes del Likud, varios rompieron con Benjamin Netanyahu, algunos dejaron la actividad política, otros no, pero salieron en estas últimas elecciones a apoyar y a criticarlo a Netanyahu y a apoyar abiertamente a Gideon Sa'ar y su lista. Bien. Entonces, ahora te cuento qué está pasando en Israel, si te parece, o hay algún tema musical. Sí, no, adelante. Mirá, estamos viviendo una semana un tanto rara, un clima que, por suerte, nos habíamos olvidado que eran atentados. Pasamos una semana terrible con 3 atentados, con muertes, tanto cometidos por árabes israelíes como por palestinos que vinieron de los territorios. Y todo esto se concadena con que ha comenzado el Ramadán, con que se esperan tensiones tanto en Jerusalén y en las ciudades, lo que aquí llamamos las ciudades mixtas, como así también en parte de los territorios donde los elementos extremistas, en especial de la Yihad Islámica y del Hamas, están tratando de, como decíamos en porteño, calentar el ambiente. Y hay una discusión. Primero se está tratando por todos los medios, ya el presidente Herzog se reunió con el rey de Jordania, el ministro de Defensa Gantz se reunió con el rey de Jordania, se reunieron también con Abu Mazen, y ahora hay una discusión, sí, es una discusión que la tiene Israel hace muchos años, en tanto y en cuanto no se tome una decisión real con el tema de los territorios, pero que esto la culpa no es de este gobierno, esto viene desde 1967, es si con motivo de los atentados se le dan facilidades a los árabes y a la gente de los territorios para entrar a Israel a trabajar, para que puedan acceder a lo que se llama el Arabait en Brit, el Monte del Templo, ir a rezar a las mezquitas o no. Hay opiniones encontradas, pero yo quiero dar un dato. Hay ahora todo un tema que lo que es el Kabatefer o la división entre lo que sería la Cisjordania y la línea verde o el Israel, hay muchos boquetes, pasan muchos trabajadores ilegales y hasta ahora, digamos, todo el mundo lo sabía, pero este último atentado llevaron a que el ejército cierre o intente cerrar todas esas posibilidades de pasar de trabajadores ilegales. Pero hoy escuché un dato que se los quiero transmitir a ustedes. Todos estos trabajadores ilegales, que son alrededor de 40.000 que cruzan todos los días, los ilegales más los legales que pasan por los pasos fronterizos, llevan a sus casas en un total de más de 350 millones de shekels, que van a parar parte al consumo interno a las familias, pero también les permite a la autoridad palestina cobrar sus impuestos. Entonces, acá es toda una cadena de por dónde lo cortás o no lo cortás. La idea de este gobierno es que cuanto más facilidades se les den, la gente moderada va a poder influir sobre los extremistas, diciéndole, hermano, me estás embromando. Stage. Así es, pero yo creo que quien ya decide ir a hacer un atentado sabe a lo que va y le importa muy poco lo que diga el resto de la gente. Bueno, este es un tema. Quiero contarles que hay una pequeña criguera y una peleita dentro del gobierno para ser originales ahora por Pesach. Resulta que hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia, todavía de la cadencia anterior de Netanyahu, que prohibía a la gente de seguridad de los hospitales en Pesach revisarle a la gente cuando entraba al hospital si entraba Hametz. Porque acá hay todo un tema de si es quien cuida Hametz, quien no cuida Hametz, pero también es obligar, no solo los judíos están internados en los hospitales en Israel, los pobladores árabes israelíes también están internados, entonces como que hay una obligación de que ellos también tenían que comer hametz y limpiar las cocinas, en fin.
esta ley hoy dijo el ministro de Salud, de Meretz, que la van a aplicar, y por supuesto, de la derecha del gobierno ya hay severas críticas. Quiero terminar con una buena noticia. Hay una reforma de transporte que está a punto de llevarse a cabo, una de las pocas promesas electorales que se vienen cumpliendo, cosa que no es muy común, pero la ministra de Transporte, Merav Mijaeli, se comprometió y lo hizo. Y el tema más importante, Abraham, es que en cuanto esto se ponga en el verano, venía en el verano, porque los mayores a partir de 75 años, gratis, Geld, a todo el país. Pero no voy a poder, porque yo soy mayor, pero no ciudadano o habitante de Israel. Bueno, mirá, te voy a contar algo, tengo un conocido mío que hace un par de años atrás viajaba con el descuento de jubilado mostrando el carnet de PAMI. Sí, pero después ustedes en Israel empezaron con la tarjeta SUBE. Así es, con el RAF. Un turista no puede usar el transporte con el descuento de jubilado en Israel. Así es. No importa. Bueno, y ahora lo último, termino con esto de la reforma, también van a sacar lo que en Argentina se llama la tarjeta SUBE, el RAF-CAP, mensual, que por 250 shekel vas a poder viajar por todo el país. O sea que va a tener valor en Jerusalén, en Haifa, en Katzrin, en Eilat. Y te cuento que como estamos en primavera, Shimshon Pesach, ya estamos en lo que se llama la temporada de transición y pasamos la semana pasada de mucho frío tenemos Hamsin, el viento caliente. Pero... Mirá, son las 6 y pico de la tarde, de la noche, y todavía tenemos 25 grados en Ashkelon. Son pronto las 7. Sí, y todavía hay 25 grados y ya avisaron que va a ascender la temperatura. Bueno, esto en castellano, y para Yiddish tenemos otra cosa. Tenemos otro tema y vamos a la resolución del Retenish. Muchos oyentes acertaron. Y sí, fue nuestra querida Shifrele Lehrer. Shifrele Lehrer cantó el tangazo a Shodain Etrern y les informo que teníamos una información muy importante que la vamos a dejar para el encuentro que viene de Dinay e Yiddish Show. Y es que nosotros en varias oportunidades hablamos de Glickl Hamil. Vamos a refrescarles que es una mujer que vivió entre 1647 y 1724, que llevó un diario en Yiddish, en Mairef Yiddish, que se descubrió a fines del siglo XIX, que es un material único sobre la cual nuestra querida amiga Java Turniansky trabajó toda su vida. Glickl Hamil se presentó un oratorio el miércoles pasado y ayer a la noche con el auspicio de la UNESCO. Ese es el libro de Glickl Hamil, perfecto. Pero Alan Bern de Weimar y Diana Matut, la profesora de Yiddish y de cultura judía en la Universidad de Heidelberg, están presentando este oratorio sobre Glickl Hamil, que estoy desesperado por conseguir fragmentos. Así que son promesas. Ya vamos a hablar, queridos amigos, la semana que viene de un Pripechik, porque un oyente nos preguntó qué es un Pripechik y lo dejamos para la semana que viene. Y tengamos una buena semana. Y Lucas, vamos a Yiddish. Wir haben die ganze Jiddische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish.
Ihre Freund, wir setzen vor unser jiddische Show in ganz Nafidisch. Wir schicken einen Gruß Sonja Ton von Kanada, was uns gesehen. Wir haben eine Sache zuerst von der Gorer Welt und es freut uns, was wir haben Teiere Chaverim zeseit und zespreit. Ist die letzte Woche haben wir gelost Herrn Bulow, eine von den größten Akteuren, oder wie man pflegt sagen, öfter bei dir in der Reihe pflegt man euch sagen, der Tate, dein gottseliger Tate hat gesagt, Rassover Akteur. Danke. Dat hat gesagt, es ist gewesen, ich habe dir... Ein Minute, läuft nicht. Noch dem wird man reden von dem Tag. Okay. Ist Bulow ist gewesen ein Akteur, ein Rassover-Akteur. Aber es seien gewesen andere Menschen, die so verspricht das jüdische Wort, oi versammeln volkstimmlich Neufen, wo der Eulen ist gewesen anzieht von die Parodies und Mainzes und oftmals grobe Witzen, wo sie verspricht. Und noch ein Krieg haben 3 Volkssingers und Volksakteuren. Elvira Boczkowski, Shimon Nussbaum und Max Neufeld herumgefahren über der ganze jüdische Wort und sie haben angehoben ihre Spektakeln mit dem Lied, Die Wanderers. Die Wanderers, sagt die Repetition. Ja, bei Jod, erstens, das ist ein bekannter Lied, aber ich meinte so, es ist gewesen bei uns in Jüdischland, in der Kolonie von der Peretschuk, ist gewesen eine Tradition, als eine von den Gruppen hat geheißen die Wanderer. Als zweite aber sie gewesen eine Gruppe, die Wanderer. Und mit dem Lied hat sich der Trio Boczkowska Nussbaum Neufeld präsentiert in Europa, in Amerika, in Argentinien, ich habe sie gehört, da. Und Elvira Boczkowski ist gestorben mit ein paar Jahren zurück in Buenos Aires. Und viele in Kuba, vor Fidel Castro in Batistas Zeiten, seien sie gewesen die Schlagers in die größten Hotels in Havanna. Ist Lomirer, die Wanderers durch den berühmten Trio. Lomirer das Lied. Wir gehen wandern, Arum auf der Welt, von ein Ort zum anderen, kein Stadt nicht verfällt, weil ewig wir wandern, von ein Ort zum anderen, nicht der Ruhe, nicht kein Aufstellen, und wir singen das Lied. Weil ewig wir wandern, von ein Ort zum anderen, nicht kein Ruhe, nicht kein Aufstellen, und wir singen das Lied. Ja, komm, Mami, mir gezerrt geglaubt, nicht beschärge bin oben sie, aber von der Welt. Mach ich am Mintele und ich spiel auf Tamburinkele, nicht kein Ruh, nicht kein Aufstell nicht, und wir singen das Lied.
Aminkele und spielt auf Tamburintele. Nicht kein nicht kein Aufstelle und wir singen das Lied. Sie trugen das Falkele, ist mir so schwer. Sie tanzen und krümmen sich, reich wie ein Berg. Genug scheut zu wandern, ohne noch zu wandern. Nicht geruhen, nicht kein Ortstelle, und wir singen das Lied. Genug scheut zu wandern, ohne noch zu wandern. Nicht geruhen, nicht kein Ortstelle, und wir singen das Lied. Mein Harmoschkele, mein einziger Kreis. Sie ist mein Begleiterin, sie spielt, was ich heiß. Und spiel mir a Lidl an Eis, von Städtel, von Kleinem, von Mais. Und zu will ich einmal sie noch sehen, und zu will ich dort sein. Und spiel mir a Lidl an Eis, und Städtel von Kleinem von Mais. Und so will ich am sie noch sehen, und so will ich dort sein. Zugehen zu deinen Taten. Itzik. Ja, ich habe nicht gehört, entschuldigt mich. Lass mir zugehen zu dem Sog von deinen Taten. Mein Tate vielleicht sagen also, als es seien da Akteuren und es seien da Schauspieler. Das ist nicht dieselbe Sache. Aber gesagt, wenn ich frage nach Bremel, der Professor Lichtenboy, ich meine, als ich habe verstanden, was ist gewesen der Unterschied, aber es ist doch ein Unterschied. Weil Schauspieler ist ein Deutschmeris. Auf Deutsch sagt man Schauspieler und Akteur ist in der, lass mir sagen, Klallsprache. Aber Schauspieler pflegt man anrufen die Akteuren, was haben gemacht Kleinkunst, Vaudeville und das Gleiche. Faktisch ist doch kein Unterschied einzig zwischen einem Schauspieler, was ist ein Germanism für Akteur. Also ja, das ist das. Und wir haben eine reiche Tradition von Akteuren und Schauspielern. Aber wenn wir reden von jüdischem Theater, die primitive Akteuren von jüdischem Theater seien herübergegangen von Chazonisch zu der Estrade oder von einer Batchen, was ist ein primitiver Verweiler auf Chassenes, zu Theater. Der Barinter Eliokum Zunzer ist gewesen Eliokum Batchen. Liom Kele Batchni gewesen sein Name, sein verspreiter Name in Wilne. Also es gibt ein Guck, von Chazonim zu Singers, von Batchonim zu Schauspielers. Und im Theater, in dem raffinierten Theater, kommen wir rein sehr, sehr spät. So 19. Jahrhundert, dank Goldfaden. Wir reden nicht von kein Freuen, weil Goldfaden allein hat gesagt, als für seine Pieces und Operettes, na viele Prostitutkes nicht gewollt spielen, weil das passt nicht für eine jüdische Tochter. Also yes, das ist der Reinführ zu unser Theater.
Und so hat sich es Tage ungeheben. Ist Farachtog mir gerät vom Bulow, als reden wir von Schauspielers, was haben verspreit das jüdische Wort. Und neu wir will tern, wie es hat geklungen abatchen, lo mir die Parodie, was Pesach Geburtstag macht, mit Nigen von abatchen zu besingen die Kalle. Aber die Wörter haben kein Schum Scheiches nicht mit dem Text von abatchen. Sagt a viele Kaddisch auf der Kalle. Und mit Pesach Geburtstag, teure Freund, wenn wir sich eingesegnen auf der bis der kommende Woche und dann die Ritzikel von Israel und Lukas als so geklungen und geklappt wie Gerig. Und wenn du darfst form sich abruhen, noch einmal vor gesunde Reit und komm mit abgefrischte Keuches. Teure Freund, wir wollen Herrn Pesach Geburtstags besingen die Kalle. Seid alle gesund und stark, freilich und zufrieden, bis der kommende Treffen. Seid gesund und stark. Oy weis mir sucht sich abatchen, is gadel shmei rabu. Oy kallen you soll sein in a Gitterschuh. Oy tayre kala heint is da yoy madin, in die darf wissen, wo's die Ossetin. In der Fahr kallen you will ihr euch bemerken, es soll so nicht vier zu dorten, beide Terken. Weil die Gemurre sucht halt heftig auf Bendivim, die darfst geben dein Mann 3 Mal a Woche, Gänsene Grieven. Oi, Teiere Kaller will dir euch suchen, als in dem Tag von der Chippe misst die Weinen in Klugen. In der Fahr kallen du darfst du beten in so Gott dem Futter, aber du sollst so nicht reißen mit einem Mann, wie es reißt sich a Katz mit a Kutter. Weil der Medri sucht, kol dich wie Jese wie Jechel. Als der, was geht mit dir zu der Chippe, darf sein Mischige oder rot nicht kein Seichel. In der Fahr kalle Leben, wenn wird auf dir schreien, Chulile, sollst du lang nicht warten, bald in Gebeten Mechile, weil die Teure sucht boi beschule Materes Palo, als nur der Chippe bist der Weibel zu deinem Mann, in schon nicht mehr kein Kalle. In der Fahr nimm dir ein Beispiel für Jakob Pekide, denn wenn du wirst kippen Pieren zu der Siede, wenn du wirst gräten dem Tisch, mit Weinen nies, gefüllte Fisch, dem Zimmer ist frisch, weil der Tug teure Kalle ist a Yom Kippur Kuten. In die darf sehen, als der Pieren soll bei dir sein geruten. Oi, kalle Leben sollst allemal hoben, wo's dein Herz begehrt. Als dein Mann soll sein stark wie ein Eisen, in Gesinnt wie ein Pferd. In Tomo Westi von ihm Zures, Chulilin sein Chulilin a Sekune. Sollst du beten Gott, ob will bleiben an Almen, sollst du besser bleiben an Almune. Hat sind mich getunem alle, wenn schmazzelt auf Russen Kalle, lo mer alle na Gitterschutze der Chippe gehen, wenn neue Mar, oh, mei. Moslem, Peter, Moslem.
Así finalizan Die Neue Yidische Show y Die ganze Yidische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik Die Neue Yidische Show und die ganze Yidische Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.